Bien amigos, una feliz tarde para todos, Dios les bendiga, les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, gracias por ser fieles a esta transmisión que con tanto cariño estamos haciendo, de verdad que nuestra palabra de agradecimiento, nuestra palabra también de reconocimiento del esfuerzo que hacen en medio de tantas actividades, pero estamos seguros que el esfuerzo que se hace, Dios lo va a recompensar, Dios te lo va a recompensar no solamente en bendiciones espirituales, sino también en bendiciones de salud, bendiciones materiales y en cualquier otro asunto que el Señor crea conveniente bendecirte. Vamos ahora, por favor, a colocar allí la presentación que tenemos para hoy. Un tema realmente importante, dado los alcances que tiene y la manera como se relaciona con nosotros hoy. De qué manera este tema, que aparentemente lo vemos distante en el tiempo y con un vocabulario quizás un poco complejo, cómo se puede relacionar el tema de las trompetas de Apocalipsis con nosotros. Muy bien, entonces mientras colocamos ahí la presentación, yo les voy a pedir, por favor, que vayamos a nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, si somos tan amables, Apocalipsis 8. Apocalipsis el capítulo 8 y en una transmisión anterior, una de las entregas anteriores, hace ya un par de semanas, llegamos hasta el capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Ahí llegamos hace 2 semanas atrás cuando hablábamos de los sellos. Y hoy la visión de las trompetas comienza con el capítulo 8, versículo 2. Si hay algún detalle con la presentación, me dicen para yo compartir pantalla aquí. Me dicen ahí, Vilma, si hay algún detalle con sí, la... pastor, me escribe de la unidad que un minutico que están descargando nuevamente la presentación, que está dando un detalle allí. Bueno, yo la comparto Ya lo mientras van tanto. a... Cuando estén listas, me dicen para yo Ok, quitar la mía. perfecto, Sí, porque eso... Bueno. perfecto. Muy bien, entonces vamos aquí. Muy bien, amigos. Entonces, allí tenemos, conquistando el futuro, las 7 trompetas de Apocalipsis. ¿Por qué es tan importante este tema para nosotros hoy? ¿Qué es tan importante para nosotros hoy las 7 trompetas? ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que la Escritura menciona, y ya lo hemos dicho, en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 9, digamos, repasando un poco lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, ahí dice el apóstol Pablo, cuando él menciona todo el santuario antiguo y de diferentes departamentos que tenía, Pablo llega a la conclusión de que todo esto es símbolo para el tiempo presente. Muy importante lo que dice ahí la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 9. Es decir, que todo ese sistema, todo el ceremonial, todas las actividades, las diferentes fiestas, los días, todo el ritual que se hacía tanto en el atrio, en la parte de afuera del santuario, como adentro, en la parte techada, todo eso es símbolo para el tiempo presente. Muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta, porque cada aspecto del santuario antiguo tiene una contraparte para este tiempo presente en el que nosotros estamos. Nosotros estamos bajo la dispensación cristiana, la dispensación del Nuevo Testamento, de la justificación por la fe. Realmente siempre fue la dispensación de la justificación por la fe, siempre lo fue desde el Edén hasta hoy, pero antes de Cristo se basaba el ritual en la muerte de animales y hoy todos somos beneficiados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, cuando dio su sangre en la cruz. Ahora bien, Pastor, de igual disculpe, forma, ya listo, control. ok, muy bien, gracias. Gracias. Entonces esperamos allí. Bueno, me dicen, ¿verdad? Cuando estén listos, porque todavía no está listo. Ah, está bien, gracias. Vamos como por la cuarta lámina. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, decíamos, amigos, que al igual que todo lo que yo les he dicho, también sucede lo mismo con una fiesta especial que había en Israel, de las varias fiestas que había, que tiene el nombre de la fiesta de las trompetas. Si tú vas al libro, por ejemplo, de Levítico en el Antiguo Testamento, el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia,
capítulo 23, capítulos números grandes, recuerda, versículos número pequeño. Si tú vas al capítulo 23 de Levítico, versículo 23, ahí vas a conseguir la fiesta de las trompetas, que abarca ahí su explicación desde el versículo 23 hasta el 26. Y entonces ahí encuentras que dice que el primer día del séptimo mes del calendario religioso del pueblo de Israel antiguo, el primer día del séptimo mes era una fiesta de trompetas, una fiesta de trompetas, y esa fiesta lo que hacía era anunciar la cercanía del día del juicio. Recuerden que el nombre del día del juicio para los israelitas tenía el nombre de Yom Kippur. La palabra Yom significa día y Kippur significa algo así como del cubrimiento. Realmente si hacemos una especie de interpretación de esas dos expresiones, realmente lo que se quiere decir es el día del perdón, el día del perdón. Y que allí en su Biblia, si usted tiene una versión Reina Valera, ahí aparece como día de la expiación. Y al extraer su significado, realmente la fiesta del día de la expiación, lo que se trataba era de un día de juicio para el pueblo de Israel, pero que al mismo tiempo era el perdón total de todas las faltas cometidas durante el año. Así que el papel de las trompetas, la función de las trompetas dentro del marco de las fiestas judías era anunciar la cercanía del día del juicio que se efectuaba 10 días después, el día 10º del séptimo mes. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina también tenemos que las trompetas, además de cumplir esta función específica que les he dicho, también tenía la función de advertencia de acontecimientos cuando había alguna invasión, algún estado de emergencia para la nación. Y es por eso que, por ejemplo, encontramos en libros como el profeta Joel en el Antiguo Testamento, el profeta Joel en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, hay varias partes en ese capítulo 2 de Joel, ahí encontramos varias veces cuando se dice ahí, tocad trompeta en Sión. ¿Por qué? Porque el mensaje contiene el libro, un mensaje de emergencia donde el pueblo tenía que buscar a Dios de manera seria porque estaba rodeado de una serie de dificultades. Eso no solamente en el libro de Joel, sino en otros libros más aparece la misma expresión. Así que de tal manera que cuando vemos la lámina anterior, lo que ya dijimos de la lámina anterior y esta lámina, ya estamos extrayendo cuál era el significado antiguo de las trompetas en Israel. De tal forma que si nosotros recordamos de nuevo lo que Pablo dijo en Hebreos capítulo 9, versículo 9, él dijo, todo lo antiguo, todas esas fiestas eran símbolo para el tiempo presente. Lo que quiere decir que las trompetas deben tener un significado hoy. Y así es como llegamos a la siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina nos encontramos justamente con las trompetas de Apocalipsis. Noten ustedes que ya en lecciones anteriores hemos resaltado que así como en el templo antiguo había un candelabro, aquí en Apocalipsis también apareció Cristo en medio de los candelabros. También mencioné que la mesa del Antiguo Testamento era representada por el trono que vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y ahora, si tú te colocas allí, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, que fue el que al principio dije, desde el versículo 2 en adelante hasta el versículo 6, te darás cuenta que los 7 ángeles tienen las trompetas allí, las tienen, pero que además de eso hay otro ángel que está colocado en el altar. Recuerda que en el santuario antiguo habían 2 altares, un altar en el atrio y un altar adentro, en la tienda de campaña, lo que era el tabernáculo en sí, el santuario. En el altar de afuera, el de bronce, era donde se realizaban los sacrificios. Y en el altar de adentro era donde se ministraba, se hacía intercesión por el pueblo, en los 3 muebles, no solamente en el altar, sino también en las lámparas y en la mesa. Ese mobiliario, esos 3 muebles, servían para hacer intercesión, mediación por el pueblo. Entonces, esto nos lleva a que el atrio, la parte de afuera del atrio, allá, lo que no estaba techado, significa la obra de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo murió aquí en la tierra.
Y lo que está bajo techo significa la obra de Cristo en el cielo. De tal manera que ese ángel que tú ves ahí en el capítulo 8, al lado del altar, con el incensario en la mano, no es otro que Jesucristo, porque ningún ángel del cielo puede hacer ese trabajo. Jesucristo es el único que dice ahí Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, que está sentado a la diestra del poder de la majestad en los cielos y que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo o templo que levantó Dios y no el hombre. Así que esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque el tema de las trompetas está íntimamente ligado, está relacionado con el tema del altar. Entonces, ¿qué sucede? Ya dijimos que en el Antiguo Testamento las trompetas antiguas eran para anunciar el juicio y para anunciar acontecimientos importantes. Lo que quiere decir entonces que estas trompetas que tenemos aquí en Apocalipsis ahora también sirven para lo mismo, pero ya no para anunciar un día local, una fiesta regional para solamente el pueblo de Israel, sino que ahora estas trompetas anuncian un juicio. ¿Pero cuál juicio? El juicio de toda la humanidad. Es la función de estas trompetas. Y al mismo tiempo anunciar acontecimientos importantes que son las que señalan el camino, la ruta para que el ser humano esté pendiente del gran juicio de Dios. Siguiente lámina, por favor. Es aquí entonces, amigos, cuando llegamos al versículo 7. Versículo 7, entonces capítulo 8, allí de Apocalipsis, versículo 7, y usted ve allí que cae ahora granizo sobre la tierra y una tercera parte del territorio es dañada. Atención con esto, lo que le voy a decir. Cada vez que tú leas algún libro de la Biblia, sea Levítico, sea Isaías, sea Jeremías, y que contenga esta expresión tercera parte, debes saber que se está refiriendo no al mundo en general, no a una nación extranjera, se está refiriendo al pueblo de Dios. Es algo que va dirigido al pueblo de Dios. De tal forma que esta primera trompeta cayó sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre el que era el pueblo de Dios, por el tema de haber rechazado a Cristo y haber rechazado el Evangelio. Ya Cristo lo había anunciado, como lo dijimos la semana pasada, que no quedaría piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió de manera muy triste y dramática en el año 70, cuando fue arrasada la ciudad de Jerusalén, cuando fue destruido el templo. Y vean ustedes esta foto que está arriba en la derecha, esta foto es la fortaleza de Masada. Masada, que fue el último bastión que tomaron los romanos y con lo cual entonces se terminó de rendir por completo la nación de Israel ante el imperio romano. Eso fue en el año 70. De tal forma entonces que aquí estamos haciendo un recorrido en primer lugar de carácter histórico al significado de las trompetas. Así que, ¿qué significa el primer toque de trompeta? Significa la caída de Jerusalén como preludio, como anuncio del gran juicio de Dios. ¿Por qué decimos que el tema de las trompetas está íntimamente relacionado con el tema del altar del incienso? Bueno, porque en el altar antiguo del incienso era donde se hacía intercesión. La nación de Israel no fue completamente arrasada. No fue completamente arrasada. Número uno, por la misericordia de Cristo que estaba intercediendo en el cielo. Y número dos, porque muchos judíos aceptaron a Cristo como Salvador, antes de esta tragedia y después de esta tragedia. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Así entonces llegamos a la segunda trompeta. La segunda trompeta que tú ves allí, siguiente lámina, por favor. La trompeta que ves entonces allí cuando dice ahí la escritura, en el versículo número 9, segunda trompeta, versículo 9, dice allí, versículo 8, perdonen, versículo 8, que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué significa esto? Cada vez que tú veas también en un escrito profético la palabra monte, tienes que saber que se está hablando allí de un reino, de un poder, de un gran poder. El mismo libro de Apocalipsis también tiene material para esto. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, cuando lleguemos allá nos daremos cuenta que esto que estoy diciendo hoy es claramente verificable en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando dice ahí que los montes son reinos, ¿sí? Así que este monte que vemos aquí
Es un gran reino, pero que cayó en el mar. Es decir, que fue una conflagración, o sea, una multitud de factores, de pueblos que precipitaron la caída de ese gran poder, y la simbología no puede apuntar a otra dirección sino al Imperio Romano. ¿Por qué es el Imperio Romano? Bueno, porque el Imperio Romano también persiguió a los cristianos. Y no fue total la caída. Roma pudo haber caído por completo. Pero cuando nosotros hablamos de la caída de Roma, lo que cayó fue la parte occidental del imperio, como desde Italia hacia España, fue lo que cayó. Pero de Italia hacia la parte de Turquía y ese Medio Oriente, esa parte del dominio del imperio romano no cayó en esta fecha, en el año 476. Por eso la Biblia dice ahí la tercera parte. ¿Y por qué la tercera parte? Bueno, porque ya había muchos cristianos en el imperio romano en esa ocasión. Año 476 después de Cristo. Siguiente lámina, por favor. Pasamos a la siguiente lámina y ahora tenemos el tercer ángel. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, esta simbología de los ríos, tenemos que saber que ahí se está refiriendo a la pureza doctrinal, a la religión pura y verdadera que proviene de Cristo. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Bueno, que el cristianismo en Europa, que era el centro del cristianismo en ese tiempo, se enturbió por, en primer lugar, estaba surgiendo este poder emergente en el mundo que fue el Islam. Estoy seguro que muchos de los que me están acompañando en este momento, en esta transmisión, conocen de la historia de Mahoma, conocen de su éxtasis, la visión que él tuvo y toda esa experiencia que lo convirtieron en líder del movimiento islámico y que hasta el día de hoy sigue siendo el movimiento espiritual o religioso que crece con más velocidad en el mundo entero. Así que este asunto comenzó en el siglo VII, en el año 622, y cómo se expandió rápidamente por el Medio Oriente, por el norte de Europa y hasta España. Y creo que yo en lo particular pienso que fue el mismo Dios que impidió que este avance espectacular del Islam se detuviera, porque no pasó a Francia, porque un descendiente de Carlomagno, llamado Carlos Martel, en la batalla de Poitiers en el año 714, detuvo el avance de los árabes en Europa. Pero también, como casi todos los símbolos del Apocalipsis, esto también tiene otra segunda lectura, esta trompeta, y que esa fuente de los ríos significa la manera como en el seno del cristianismo, a raíz de la ascensión al trono de Constantino y los demás emperadores que, digamos, le dieron muchos privilegios a los líderes cristianos, cómo la doctrina pura del cristianismo llegó a cambiarse y a desvirtuarse. Es decir, que ya aquí comenzamos a ver cómo los símbolos tienen varios cumplimientos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, así llegamos a la cuarta trompeta y notemos allí que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida. Atención, vean ustedes qué interesante esto. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. En la Biblia tú vas a encontrar que Cristo, él mismo se llama, en Juan 8:12, él mismo se autoproclama, yo soy la luz del mundo. Cuando comienzas allí, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en varios lugares, Juan dice, llama a Cristo que la luz verdadera que vino a este mundo. También en el libro de Malaquías vas a encontrar cuando se habla del sol de justicia trayendo salud en sus alas. Así que el sol se refiere en primer lugar a Cristo y en segundo lugar al Evangelio. Pero luego tenemos ahí la luna. Como ustedes saben, el sol es una estrella y tanto la Tierra como la luna lo que hacen es reflejar la luz del sol. Si ninguno de ellos tiene luz propia. De tal manera que la luna, el brillo que tiene es por el brillo que le da el sol. De igual manera, aquí la luna significa la escritura del Antiguo Testamento que encuentra su significado en el Nuevo. Cuando nosotros veamos en escritos proféticos, por ejemplo, como en este versículo 12 que tenemos aquí, veamos sol y luna, se refiere al Evangelio,
se refiere al sistema del Antiguo Testamento en conexión con el Evangelio, es decir, cómo los escritos del Antiguo Testamento, cómo los símbolos del Antiguo Testamento cobran vida con el Nuevo, o su significado real. Y en tercer lugar, las estrellas significan los líderes de las iglesias, porque así lo dice Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, que fue la primera lección que nosotros vimos. Cuando va terminando el capítulo 1 de Apocalipsis, Cristo llama que las estrellas son los ángeles, los servidores de las iglesias, los líderes que están al frente de las iglesias cristianas. Así que, ¿qué está diciendo la Biblia ahí? La Biblia está diciendo que más o menos después del tiempo de las primeras 3 trompetas, o sea, después de la caída de Roma, después de la invasión de los árabes y después de todo este desvío que hubo de la doctrina cristiana, justamente como los líderes cristianos se dejaron comprar políticamente, entonces, ¿qué vino entonces? Vino la oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque se dejó de lado la palabra de Dios, se dejó de lado la pureza del Evangelio, se comenzó a obviar la función intercesora de Cristo en los cielos y se comenzaron a inventar figuras de santos y de una cantidad de cosas que la Biblia no dice, la inmortalidad del alma, que el infierno existe, que hay que pagar, que hay que hacer una misa para que la gente, para que cuando suene la moneda, para que cuando se pague el dinero de la misa, cuando se prenda la vela, la persona que está en el purgatorio, entonces se está limpiando más, entonces está en ese estado intermedio donde no va a caer finalmente en el infierno, sino que se va para el cielo. Pues nada de eso está en la Biblia, porque lo que la Biblia dice en el libro, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, es que la persona que muere no sabe absolutamente nada, su memoria deja de funcionar y que lo que ocurre, como dice el capítulo 12 de Eclesiastés, el versículo 7, cuando la persona muere, ocurre exactamente lo opuesto a cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia, que lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz y el hombre llegó a ser un ser viviente. Pero cuando la persona muere, lo que ocurre entonces es que el polvo vuelve a la tierra como era y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Pero no hay tal cosa como que la persona se está quemando o está en vías de quemarse en el infierno, porque eso no es lo que dice la Biblia, ni tampoco Cristo lo enseñó. Cristo comparó la muerte con una especie de sueño. Cuando la persona duerme, está desconectado de la realidad, la persona está inconsciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Pues Cristo comparó en Juan capítulo 11, comparó la muerte como un sueño. Así que esta cuarta trompeta se refiere al oscurantismo espiritual que reinó durante la Edad Media por más de 10 o 12 siglos, donde lo que se le hizo fue un secuestro a la mente humana, a la conciencia, con respecto a los conceptos sobre Dios, los conceptos sobre la religión y la manera de salvarse. Eso significa la cuarta trompeta. Siguiente lámina, por favor. Entonces, de esta manera llegamos a la siguiente lámina y llegamos también al capítulo 9. Les invito, por favor, que pasen al capítulo 9, ahí en nuestra lectura del libro. Estamos ahora en el capítulo 9. Y es muy interesante porque estas próximas 2 trompetas ocupan más espacio. La primera trompeta va del versículo 1 hasta el 12. Como ustedes están viendo, por supuesto que estamos estudiando los aspectos más resaltantes. Pero atención, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí en el capítulo 9? Notemos, dice allí que otra estrella cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando ustedes vean esa palabra abismo, la llave en primer lugar significa como la clave, el secreto de algún tipo de conocimiento, la llave. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo sabemos porque esto que voy a decir a continuación lo estudiamos en la primera lección. En la primera lección estudiamos que según Lucas capítulo 11, versículos 52 y 53, las llaves son las llaves del conocimiento. Pero aquí tenemos una llave no del conocimiento de la palabra de Dios, sino otra llave, otro tipo de conocimiento, pero que viene del abismo, Esta palabra abismo la podemos conectar con Génesis capítulo 1, allá al principio de la creación. Cuando escribió allí Moisés, escribió que la tierra estaba desordenada y vacía. De tal forma que esto que estamos viendo en el versículo 1 se refiere a una sociedad en caos. Una sociedad en caos. Es decir, que esta quinta trompeta es hija de la cuarta, así como la cuarta es hija de la tercera. ¿Por qué? Porque cuando los líderes cristianos
digamos, se desviaron, perdieron su horizonte y su norte, se debilitaron, y por eso que casi vino el Islam y se comió a Europa, por ese descuido espiritual. Justamente por ese descuido espiritual vino la cuarta trompeta, que fue la oscuridad completa de la sociedad europea, por no tener la Biblia como su arma, como su mapa de ruta, como su brújula para seguir adelante. Y en vista de eso, de la cuarta, entonces viene la quinta trompeta, que como ustedes ven ahí en pantalla, se trata de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, amigos, ocupa un lugar muy importante en la historia, en la Biblia y en la profecía. Porque lo que tiene que ver con el mundo moderno, la Revolución Francesa partió la historia en dos. O sea, el mundo, por lo menos desde el punto de vista político ni económico, fue nunca más el mismo después de la Revolución Francesa. Y ahí explotó a nivel global el concepto de república. Antes de esto, el mundo era dominado más que todo por el tema de la monarquía. Pero cuando viene la Revolución Francesa, que justamente reacciona hacia el poder absoluto del rey, que en confluencia con la élite clerical dominante, mantenían a la población, digamos, dominada y en tinieblas. Entonces llegó un momento que la sociedad francesa dio el primer paso y dijo, ¿saben qué? No queremos más esto, y explotaron como una olla de presión. Pero en esa explosión, en tal desborde, realmente lo que se causó fue una especie de anarquía. Y ya ustedes saben, hay un cuadro muy famoso del pintor Delacroix, y que él que capitaliza mucho la imagen de la Revolución Francesa, que es la libertad guiando a sus hijos, que es aquella mujer media desnuda, aquí el pecho descubierto con una bandera francesa. Y esa mujer es la personificación de la diosa razón. Es decir, la sociedad francesa fue llevada a tal extremo, y la europea en general, pero en este caso específicamente la francesa, fue llevada a un extremo de decirme, ¿saben qué? Dios no existe. Dios no existe. Lo que existe es lo que el hombre puede hacer. Es lo que el hombre puede hacer. Y esto entonces dio como resultado, siguiente lámina, por favor, dio como resultado lo que pasó, lo que sucedió unos poquísimos años después de la toma de la Bastilla, el 14 de julio del año 1789, dio como resultado el reinado del terror, que durante 3 años y medio, por decreto del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, allí en Francia, se prohibió la Biblia y se quemaban las Biblias en las plazas no solamente de París, sino de las ciudades de todo el país. Y entonces se trató inclusive hasta de sustituir el modelo de los 7 días de la semana por 10 días, cambiarle los nombres a los meses, a los días, bueno, y todo eso que sucedió allí. ¿Cómo nosotros encontramos eso en la Biblia, en el capítulo 9? Bueno, lo conseguimos aquí, por ejemplo, en el versículo 2, cuando dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y vean ustedes lo que dice ahí, y se oscureció el sol. O sea, se oscurece el evangelio, se lanza el evangelio a un lado, la palabra de Dios, y el aire por el humo del pozo. Y luego dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Es decir, que realmente lo que está ocurriendo es que Dios permitió, no es que Dios está de acuerdo con esto, Dios permitió que esto ocurriera porque la sociedad europea, porque las élites de la supremacía papal persiguieron a los cristianos, los martirizaron, los torturaron, y por eso vino todo este desastre que comenzó en Francia y que luego trató de extenderse a otros países de Europa. Y también vean ustedes que dice allí, en el versículo número 6, vean ustedes, versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Es decir, que toda esta riqueza de símbolos, ahí nos hablan bastante sobre lo que estamos diciendo de los diferentes matices de la Revolución Francesa, que no fue solamente una revolución política, como ya lo he dicho, de la exportación inclusive del concepto de república, que esto hasta sacudió nuestros países de aquí de Latinoamérica, que todos son repúblicas, sino que también exportó las diferentes nuevas teorías económicas,
dos de las cuales siguen subsistiendo hasta hoy, que son el capitalismo y el comunismo, y también desde el punto de vista religioso, porque de ahí comenzó algo que más adelante vamos a compartir con ustedes. Así entonces pasamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, entonces tenemos ahí la sexta trompeta, que yo humildemente aquí en esta pequeña esquina en la que me encuentro, considero que es la que más nos interesa porque es la trompeta bajo la cual estamos en vigencia hoy, esta sexta trompeta. Así que tenemos ahí el versículo, vamos al versículo 13, por favor, versículo 13 de Apocalipsis, y en algún momento vamos a volver a la quinta otra vez. Vamos a volver a la quinta de nuevo. Pero no puedo volver a la quinta sin pasar por aquí por la sexta. Entonces, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, es decir, el altar de oro de allá en el cielo, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Voy a parar aquí, por favor. Esta es la primera vez que en el Apocalipsis aparece esta expresión de río Éufrates. Es la primera vez. Por supuesto, esto es una expresión simbólica. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Y hay que pensar a qué símbolo se refiere. Bueno, en la antigüedad, el río Éufrates pasaba por una ciudad que llegó a ser una ciudad rival del pueblo de Dios, y esa ciudad era la ciudad de Babilonia. De tal forma que cuando tú encuentras aquí, en el versículo 14, que se menciona el río Éufrates, es una mención indirecta a Babilonia, pero no la Babilonia antigua, porque esa Babilonia antigua ya en los tiempos de Juan tenía 600 años que había ya caído, ya no fue más nada Babilonia. Entonces, aquí quiere decir que se está refiriendo a una Babilonia simbólica que aparece ahí en Apocalipsis. No la vamos a estudiar hoy, sino cuando llegue la ocasión. Pero esa Babilonia es un conjunto de poderes, es una amalgama, es un engranaje de poderes económicos, políticos, religiosos, mediáticos, tecnológicos, una cantidad, un gran suprapoder que lo que busca es luchar contra Dios por el control del mundo. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? La Biblia está diciendo que inclusive el auge de esta Babilonia sucede porque Dios lo permite, así como Dios permitió el auge de la Babilonia del Antiguo Testamento. Pero dice, desata los cuatro ángeles, desátalos, para que ellos comiencen a hacer su trabajo en la tierra. Ahora bien, vean ustedes, nuestra lámina dice que esta sexta trompeta se refiere a la rendición de los árabes ante Europa. La rendición de los árabes ante Europa. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo es esto? Si yo hace rato dije que el rey Carlos Martel fue el que había detenido a los árabes allá en Francia. Eso fue lo que yo dije en la tercera trompeta. Y ahora ocurre esto. Bueno, te voy a decir, porque es que los árabes tenían varias facciones, varios fragmentos o varias partes o varias expresiones. Y uno de ellos fueron los otomanos, los árabes otomanos. Ahí se está refiriendo a los árabes otomanos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, vean lo que encontramos ahí. 11 de agosto de 1840. Este fue el día cuando se cumplió o cuando comenzó a cumplirse la sexta trompeta. Y ustedes me van a decir, ¿y de dónde usted está sacando esto? Porque yo nunca había visto esta fecha. Eso es una opinión suya, eso no tiene que ver nada con la Biblia. Muy bien, vámonos entonces al versículo 15. Versículo 15, Apocalipsis 9:15. Mire cómo dice ahí. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, amigos, yo me voy a permitir entonces de hora, día, mes y año. Yo me voy a permitir aquí en el chat, en este momento, pendientes del chat, porque les voy a escribir en este instante. Aquí dice everyone. Le voy a escribir a everyone. Entonces son una hora, un día, un mes y un año. Entonces,
Todo esto, por supuesto, está en términos proféticos, así como nosotros sacamos la cuenta de la media hora en el cielo de la venida de Cristo, que lo hicimos hace unos sábados atrás, 2 sábados atrás. Entonces, si esto es profético, según el principio que nos da el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, de que un día es igual a un año, entonces saquemos la cuenta. Bueno, puse ahí el signo de admiración, pero ustedes saben que quise escribir un año. Un día es igual a un año, me equivoqué, perdonen. Entonces, quiere decir entonces que un año profético es igual a 360 días. ¿Por qué no son 365? Porque el calendario bíblico no es un calendario, digamos, el calendario bíblico antiguo y profético no se rige por el calendario solar de 365, sino de 360, que era el calendario lunar que conocían los hebreos. Así que un año, 360 días. Un mes es igual a 30 días. Un día es igual a un año. Y una hora es igual a 15 días. Cuando usted suma eso, usted suma entonces 360, lo voy a hacer aquí, 360, usted también lo puede sumar en su calculadora, por favor. Usted suma 360 más 30 más 1, eso le da 391 años, 391. 391 años con 15 días. Ok, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, que si nosotros retrocedemos, desde 1840 retrocedemos 391 años con 15 días atrás, o sea, a 1840 usted le resta 391 y le va a quitar también los 15 días. Eso le va a llevar a usted al año 1449, pero exactamente el día 27 de julio de 1449. ¿Qué quiere decir eso? Esa fecha que usted ve ahí, 27 de julio de 1449, fue la fecha cuando los árabes otomanos estaban gobernando en la parte oriental de Europa. Entonces alguien me va a preguntar, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, porque entonces vamos a la quinta trompeta, por favor. Vaya ahí a la Biblia. Vaya a la Biblia, a la quinta trompeta. Y le voy a decir el versículo. Estoy buscando el versículo que dice de los 5. Ajá, el versículo 5. 9:5. Usted va a buscar ahí el 9:5 y va a encontrar ahí que fueron 5 meses que hubo ahí un trabajo. Si usted multiplica 5 meses por 30, eso le va a dar 150 días, que es igual a 150 años. Se lo estoy escribiendo ahí en el Zoom. Tómele foto, copien en el cuaderno, hagan un captura de pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que del imperio bizantino, que era el que estaba antes de los otomanos, se rindió en 1299, o llegó en 1299 hasta 1449. ¿Cómo hago yo aquí para poner una flechita aquí? Quisiera poner una flechita. Bueno, esto. Entonces, de 1299 a 1449 duró el sitio. Los otomanos llegaron a Bizancio, ahí en la parte oriental de Europa, llegaron en 1299 y mantuvieron un sitio de 150 años hasta que por fin entraron en 1449 y se apoderaron de esa parte del imperio. Entonces, ¿qué significa estos mapas que tenemos aquí? Estos mapas. Esta parte rosada que usted ve ahí en la parte de la izquierda, la parte rosada, esa parte rosada significa que desde 1449 hasta 1840, la parte rosada era así como está aquí, hasta 1840. Pero a partir del 11 de agosto de 1840, vean ustedes que ya ahora el mapa de la derecha
se cambian los colores, se cambió la distribución y entonces ya los árabes retrocedieron ante la triple entente de Europa y desde allí comenzó entonces a cumplirse la sexta trompeta. Entonces, ¿cómo usted puede comprobar esta información? Ya se lo voy a escribir aquí. Le voy a escribir la página, mire. Atento con esto. Atento con esto. Ahí se lo estoy copiando. Mire la fuente. Conflicto de los siglos, página 382, 383. Busque esa información allí en Conflicto de los siglos, corrobórela, vea toda la documentación histórica que hay allí y usted comprobará que lo que le estamos diciendo en este momento es completamente la verdad de lo que aconteció. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Entonces, la siguiente lámina, ¿qué quiere decir entonces? Cuando usted compara la sexta trompeta, toda esa escena de guerra que aparece en el versículo 15, 16, 17, toda esa escena de guerra nos lleva a lo que ha sido nuestro mundo en los últimos 200 años. Un mundo en guerra. La guerra de secesión de los Estados Unidos. La guerra, bueno, tantas guerras. Y es lo que tenemos a continuación en la siguiente lámina, por favor. Vean ustedes la siguiente lámina. Desde 1840, cómo el mundo ha entrado en una escalada. Vean ustedes lo que tenemos ahí. La guerra del opio en China. Entre China, Francia e Inglaterra. La guerra de secesión en los Estados Unidos por la esclavitud. Sí, que si se dejaba o no se dejaba. La guerra franco-prusiana, ya entre Alemania y Francia. La guerra de los Boers, que fue en Sudáfrica entre los holandeses y los ingleses. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que bueno, ya sobran los comentarios. La guerra de Corea, que dividió a Corea hasta el día de hoy. La Guerra Fría, que muchos de nosotros recordamos, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Guerra de Vietnam, que es uno de los grandes fracasos militares de la historia de la humanidad. La Guerra de Afganistán, tanto cuando le invadió la Unión Soviética como la guerra contra el Talibán que tuvo Estados Unidos. La Guerra de Irán, de la década de los 80, la Guerra de Irak también, la tormenta del desierto, y la última, en la que estaban buscando armas químicas, la Guerra de Bosnia, que es muy conocida, sobre todo por la vinculación de Lady Diana con las víctimas de la guerra, y la Guerra de Siria, que es la última que tenemos en este mundo, y que, bueno, esto no significa que son todas las guerras, estos son solamente algunas de la cantidad de guerras que hemos tenido en este mundo, y que es una demostración de la sexta trompeta. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, atención, siguiente lámina. En la siguiente lámina, entonces, vemos que la guerra que presenta la sexta trompeta no es solamente una guerra, digamos, de carácter militar. No es solamente una guerra de carácter militar, sino una guerra total, porque es Babilonia. Son todos los poderes de Babilonia desatados en guerra contra la humanidad, contra el género humano. De tal manera que esa sexta trompeta, lo que nos está presentando, además de esta conflagración bélica, es una guerra contra la mente, una guerra para dominar la mente humana, para sugestionarla. Y eso que ustedes ven ahí es los estudios que en los últimos años se han venido haciendo con el cerebro humano. El presidente Obama, cuando ganó su segundo mandato, en el año 2012, su primer acto de gobierno fue congregar o convocar a los principales neurocirujanos de los Estados Unidos y para que a partir de ese momento hicieran un estudio exhaustivo del cerebro humano, del mapa del cerebro humano, para saber cómo comprender todos los sectores de la mente humana, sus diferentes procesos. Vean ustedes, ya, un segundito. Vilma, disculpa la molestia, ¿podrías allí silenciarnos este micrófono que nos está allí interrumpiendo la transmisión? Hay que detectar cuál es, porque está haciendo interferencia. Disculpen esta interrupción. Sí, perdonen esto. Muy bien, seguimos entonces a la siguiente lámina. Seguimos a la siguiente lámina. Entonces, esta guerra que estamos hablando contra el secularismo, contra la mente humana, perdón, también tiene que ver con el secularismo, y esto es también un hijo de la Revolución Francesa, porque ese nuevo espíritu ateo que tenemos hoy día,
que la sociedad vive su vida normal, con pandemia, sin pandemia, como sea, pero sin Dios. La gente simplemente va a su trabajo, los niños van a la escuela, las personas, bueno, hacen sus compras, antes era en la tienda, ahora es por internet, o sea, como sea que se esté viviendo la vida, pero el ser humano quiere conformarse hoy día a una vida donde Dios no quepa, donde Dios no exista, donde Dios, bueno, es simplemente un concepto que pertenece al acervo histórico de la humanidad. Y entonces hoy día se habla de la generación X, generación Z, generación Y, del posmodernismo y de todos estos conceptos que lo que buscan es minimizar a Dios y que Dios es simplemente algo que creían las abuelitas o que está por ahí, que existe en algún libro de texto, pero que definitivamente no existe. Y que simplemente la persona lo que tiene que hacer es vivir su vida totalmente desprendida de ningún concepto teológico o que signifique una sujeción a un supuesto Dios. Eso se llama secularismo. Siguiente lámina, por favor. También entonces esta guerra contra la mente se manifiesta en la tecnología. Fíjense ustedes cómo el mundo hoy día está encerrado en el tema tecnológico, encerrado. Usted, por ejemplo, busca, yo le voy a dejar ahí una tarea para que usted busque cuando pueda, después de este estudio, usted lo puede buscar, Habacuc capítulo 1, versículos 15 al 17, y usted va a ver ahí un anticipo de cómo Dios, hablando de Babilonia, hablando de la Babilonia antigua, cómo dice ahí que prendería a los seres humanos en sus redes. Bueno, esto tiene un símbolo para hoy. Esto tiene un símbolo para hoy. La tecnología es una de estas redes donde todos los seres humanos estamos hoy día encerrados. Nosotros hoy día, si nosotros pretendemos vivir en este mundo de hoy sin la computadora y sin el celular, no se puede. O sea, si usted no tiene una red social, no existe. Y con toda esta dinámica que estamos viendo en la actualidad del COVID y todo esto, las redes sociales y el tema tecnológico es obligatorio. Si no, no hay posibilidad de salir adelante. O sea, todo esto es hijo de Babilonia. Porque si bien es cierto que la tecnología tiene sus bondades, este programa es una bondad que nos permite la tecnología, pero es un arma de doble filo que tiene otras, vamos a decir, otros matices que en otro momento, cuando lleguemos al capítulo 18 de Apocalipsis, ahí lo vamos a conversar. Vamos a la siguiente lámina. Pero también la tiranía de hoy de Babilonia, su esclavitud, también se ve en la educación. Ya el modelo que tenemos hoy día es un modelo obsoleto. Todavía en algunos lugares se siguen patrones de hace 200 años atrás. Y todavía en la mayoría de los centros educativos, ya sea de educación inicial, primaria, secundaria y universitaria, todavía para llegar a ser un profesional, todavía está el asunto de memorizar y copiar un examen. Y se la está dando cada vez, no estoy diciendo cada vez, pero hay poca participación de la creatividad del alumno, del educando, para que pueda aportar valor agregado a la sociedad. Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente formar una persona para que trabaje en una empresa, para que sus mejores años los deje en una empresa, dejando lo mejor de sí, que es su salud y su tiempo, a cambio de un dinero que nunca va a compensar todo lo que está dando y que lo que está sirviendo para enriquecer a otro. Y que eso lo que hace es coartar la libertad de emprendimiento. Todo esto es hijo de Babilonia. Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, entonces, llegamos a lo que estamos mencionando, para que finalmente lleguemos a ser siervos de un sistema, esclavos de la deuda, no solamente esclavos desde el punto de vista individual, sino las naciones. Piense usted en este momento, ¿qué nación de la tierra está solvente, que no tiene deuda? ¿Cuál nación de la tierra? Ninguna, porque todo esto es un caos que se ha generado justamente para tener a la humanidad atrapada. Y eso entonces lleva a la persona a que sea entonces también esclavo del mismo consumo de tecnología, consume otros productos y que esté inmerso en una rueda de la cual es muy difícil salir. Siguiente lámina, por favor. Entonces, todo esto que les he dicho es el cumplimiento histórico de Babilonia, de la sexta trompeta, perdón, hasta ahora, y de las trompetas anteriores. Pero vean ustedes esta declaración que tenemos ahí. Miren, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. ¿Cuándo se escribió eso? En 1890, es decir, posterior, 50 años después que comenzara a sonar la sexta trompeta. Lo que quiere decir
que estas trompetas tienen otro significado, además del histórico, tienen un significado también actual. Vamos a verlo. Siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina, vean ustedes, yo les invito a que hagamos un ejercicio. Si usted va a su Biblia ahorita, Apocalipsis, y usted compara, por ejemplo, capítulo 8 con capítulo 16, que es donde están las plagas, usted se va a dar cuenta que la primera trompeta cae sobre la tierra, la primera plaga sobre la tierra. Usted va luego a la segunda trompeta, usted se va a dar cuenta que la segunda trompeta cae sobre el mar, la segunda plaga cae sobre el mar. Luego tenemos la tercera trompeta que cae sobre los ríos y la tercera plaga sobre los ríos, y así sucesivamente. Lo que quiere decir que hay una relación muy estrecha entre las trompetas y las plagas. Es decir, que la trompeta y la plaga realmente es un mismo proceso. Es un mismo proceso. Solamente que durante el transcurso de la trompeta hay misericordia porque Cristo está intercediendo en el cielo y por eso esos juicios y esas advertencias son parciales, no son totales, no son absolutos, porque Cristo está en el altar intercediendo y la trompeta es mitigada, o sea, no es tan fuerte como podría ser. Pero ya cuando Cristo termine su intercesión en el cielo, cuando ya no haya más altar de allá en el cielo, cuando Cristo no esté más allí, entonces esa trompeta se convertirá en una plaga. Por eso ese esquema que nosotros tenemos allí. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina vemos cuál sería el significado literal en el mundo natural de la trompeta. La primera, entonces, como cae sobre la tierra, es que se deteriora la productividad de la tierra, como ya nosotros lo sabemos, que la tierra cada día está más débil y por eso la calidad de los productos que salen de la tierra no es la misma. Cada vez se necesitan más fertilizantes y más uso de alimentos transgénicos. El segundo, pues el mar, tiene que ver con el daño a la ecología marina. El tercero, el daño al ciclo hidrológico, que es la formación de estos eventos climáticos que tenemos. La cuarta trompeta, entonces, daños a la atmósfera. La quinta, entonces, tiene que ver con todo este conflicto energético asociado con el Medio Oriente, porque dice que sale del abismo, de la parte desértica. La sexta, entonces, una conflictividad, digamos, mundial, que lo que intenta es causar discontinuidad en cada sector del acontecer humano. Y finalmente la séptima, el deterioro del planeta en forma generalizada. Esas son las 7 trompetas actualizadas al significado de hoy. ¿Cómo se está cumpliendo esto? Bueno, veamos las siguientes láminas. En las siguientes láminas vemos, por ejemplo, que desde la revolución industrial comenzaron las emisiones de carbono y de carbón y de otras partículas a la atmósfera, dañando pues seriamente la protección de la Tierra. Siguiente lámina, por favor. Y ustedes ven allí cómo esto ha generado lo que ya nosotros conocemos como el calentamiento global. Ahí le estamos dejando un video, ahí en la parte final tienen un link para que usted lo pueda ver en casa. Cuando le llegue el material, usted pueda ver de qué se trata. Siguiente lámina, por favor. Entonces, este calentamiento global significa que en los últimos 140 años, noten ustedes esa línea, esas dos líneas, tanto de las diferentes organizaciones que miden la temperatura de la Tierra, como la temperatura se ha ido elevando. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Y vean ustedes, ahí le estoy dejando otro video más, que esto ya es como una infografía, una animación 3D de cómo se ha venido calentando la Tierra en los últimos 140 años y que justamente las regiones más afectadas son los polos. Vean ustedes cómo se está la línea, el sector rojo allí. Siguiente lámina, por favor. Y este calentamiento global ha dado como resultado el efecto invernadero, que no es otra cosa que la atmósfera, para no explicar todas estas letritas pequeñas, la atmósfera lo que hace con muchos de los rayos del sol es refractarla hacia el espacio exterior. Pero entonces por los gases acumulados en la atmósfera, lo que hace entonces en la atmósfera es distribuir estos gases tóxicos a lo largo de la Tierra, entonces sobrecalienta el planeta, y es lo que se llama efecto invernadero. Siguiente lámina, por favor. Entonces, eso genera los fenómenos climáticos como el Niño, la Niña y una cantidad de huracanes que cada vez son más frecuentes y que no es otra cosa que el choque de frentes de presión distinta y da como resultado todos estos fenómenos que azotan al mundo hoy. Siguiente lámina. Entonces también tenemos, siguiente lámina, por favor.
Aquí tenemos año a año, desde el año 1990, vean ustedes cómo el hombre imparable, cómo ha seguido con una pequeña baja allí en el 2009, pero siguió adelante con la emisión de combustibles fósiles hacia la atmósfera. Siguiente lámina. Entonces, además de esto, tenemos la lluvia ácida, que por supuesto, como las nubes están cargadas de materiales tóxicos que el mismo hombre ha elevado hacia arriba, cuando llueve, entonces esa agua que cae es una agua que viene ya no como antes, sino que viene contaminada por los combustibles fósiles y eso entonces daña los bosques y los alimentos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, además de esta lluvia ácida, está la actividad implacable del hombre desforestando el mundo. Vean ustedes, esto es, mayormente tiene que ver con explotación de minerales, de oro, pero también tiene que ver con proyectos urbanísticos y otros factores más. Siguiente lámina. Entonces, en la siguiente lámina veremos que además de esta deforestación, también tenemos el terrible problema de las especies amenazadas. Ahí, bueno, todas esas especies que usted ve ahí, todas están amenazadas, todas. Pero ahí debajo le estoy dejando un link que tiene que ver con un animalito que se llama pangolín, que es el animal más perseguido en el mundo, y usted se va a quedar asombrado del por qué. Aunque ya en el 2016 se emitió un decreto a nivel mundial para detener esto, pero justamente este decreto lo que ha hecho es elevar más el costo de este animal que vive en las selvas de Venezuela, de Colombia y de algunos países de África y de Asia. Siguiente lámina. Entonces, esta siguiente lámina, justamente por todo lo que ya dijimos de la deforestación, de la lluvia ácida, entonces el hombre se ha visto, entre otros factores, en la necesidad de ir creando alimentos genéticamente manipulados para que entonces pueda sobrevivir a una cantidad de factores que están atentando contra la calidad de los cultivos. Siguiente lámina. Además de esto, otra forma como el calentamiento global está afectando con el deshielo de los polos, ya sabemos, Groenlandia está viendo su masa de hielo, la está viendo reducir de una manera dramática, impresionante. Siguiente lámina. A tal punto que muchas especies están siendo afectadas. El oso polar es la más emblemática, que se piensa que ya para el año 2030 no habrá osos polares. Por eso es que el gobierno de Noruega, en el archipiélago de las Spitsbergen, allá en el océano Ártico, tienen ahí un santuario de osos para ver si pueden salvar la especie. Siguiente lámina, por favor. Esto entonces, también el calentamiento global, la manera de cuando usted comienza a calentar hielo ahí en la cocina, eso hace entonces que el hielo se derrita y que comience a subir el agua líquida. Pues es lo mismo que está pasando en el mundo entero. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina vemos cómo por esa subida del nivel del mar, muchos países están siendo afectados. Vean ustedes, esto es un reducto que queda ahí en una de las islas del Pacífico. Cada una de esas banderas que usted ve allí es un país ya sea del Océano Índico o del Océano Pacífico. El primero que está de arriba ahí son las Islas Maldivas. También usted ve ahí, por ejemplo, de tercero está la isla de Nauru, está el país de Vanuatu, están los estados federados de Micronesia, Kiribati, varios ahí, donde las poblaciones de esos países están siendo desplazadas a Australia, a Nueva Zelanda o a otro país, porque ya la vida no se puede sostener ahí. Fíjense ustedes que tan lejos que está el Polo Norte y cómo afecta a regiones tan distantes, porque es un mismo planeta, es como un solo organismo viviente todo. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, también tenemos, ven ustedes cómo están muriendo los corales. Estas son fotografías tomadas en la Gran Barrera de Coral de Australia y en la barrera de Belice. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Y también tenemos esto aquí. Vean, yo estoy dejando este link aquí. Esto que ustedes ven en esa foto no es barro, no es tierra. Eso es basura. Ahí le estoy dejando un link que cuando usted lo vea ahí en casa, usted se va a quedar impresionado con las imágenes y con la dimensión del problema. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Vean ustedes también esto. Miren los pobres tiburones, cómo se les corta la aleta dorsal para fines afrodisíacos. Y eso está afectando sensiblemente la población de tiburones. 70 especies amenazadas en el mundo entero. Siguiente lámina. Y bueno, se piensa que para el año 2030 es el punto de no retorno para la Tierra si el hombre no detiene su locura. Esto es un cumplimiento dramático de las trompetas en la actualidad. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, además de esto, las trompetas también tienen un significado
espiritual. Vean ustedes que desde la primera lo que se habla es de el cristianismo infiltrado por las fuerzas de Babilonia para hacerlo implosionar, y cómo cada una de las trompetas va desembocando en la siguiente. O sea, esa infiltración va a causar un debilitamiento de la segunda trompeta. Ese debilitamiento va a causar que las doctrinas bíblicas se contaminen. Esas doctrinas bíblicas contaminadas lo que va a causar es una decadencia general del cristianismo. Luego entonces todo esto traerá la ley dominical, aunque la Biblia no diga ni en un solo versículo que el domingo es el día de reposo. Eso va a permitir que Babilonia avance de manera importante en el mundo hasta que se termine el juicio investigador en el cielo. Siguiente lámina. Ahora bien, todas estas 7 trompetas, igual que en la antigüedad, lo que anuncian es el juicio de Dios que ya comenzó, Y vamos ahora a la siguiente lámina. El juicio de Dios comenzó en 1844. Si usted quiere saber por qué llegamos a esta fecha de 1844, y que no es una fecha arbitraria, que no es un invento, sino que eso está fundado en escritura, usted no se puede perder el tema de la semana que viene, porque ahí lo vamos a explicar con detalle de dónde viene esta fecha. Siguiente lámina, por favor. Entonces, muy bien, en vista de esto, ¿qué es lo que está haciendo Cristo en este momento en el cielo? La primera etapa de ese juicio, es decir, estamos también como con los sellos, estamos en una pantalla compartida en este momento, pantalla compartida, donde simultáneamente se está desarrollando la sexta trompeta con todo esto que ya vimos, con todo esto, pero al mismo tiempo, capítulo 10 de Apocalipsis, en el cielo está ocurriendo el juicio investigador, donde Cristo está abriendo los libros del cielo para ver cómo está el estado de cada uno, el estado espiritual. Entonces, así como en el antiguo Israel, el día del juicio era el día del perdón, porque así se llamaba, el día del Yom Kippur, y todavía se llama así, la comunidad judía todavía lo celebra con ese nombre. El juicio investigador que Cristo está haciendo hoy en el cielo, en este instante, perdón, ahí se nos movieron la lámina, disculpen la molestia, ajá, ahí, por favor. De la misma manera, el juicio investigador presenta un plan de salvación para cada persona. Es decir, el juicio investigador no es una mala noticia, es una buena noticia, pero lo que sí depende es la respuesta del llamado a Cristo. Por eso entonces tenemos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, en vista de esto, siguiente lámina, en vista de esto, el juicio es investigador porque muestra los libros del cielo, como ya se los he mencionado, y es preadvenimiento, es decir, es previo a la segunda venida de Cristo, porque ocurre en el cielo antes de que Jesús regrese por segunda vez. O sea, por eso es que estamos en este momento en una etapa bastante delicada de la humanidad, porque estamos en la sexta trompeta, estamos a las puertas de la séptima, cuando concluya el juicio investigador. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ¿por qué he dicho esto? Porque cuando tú vas a la séptima trompeta, por favor, yo te pido que vayas al capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 11, donde suena la séptima trompeta, porque la séptima trompeta está ubicada entre el 15 y el 19. Nota ahí que dice, entre el 15 y el 19, ahí está la séptima trompeta, y ahí dice que ahora ha venido el juicio, ahora ha venido el juicio. Y nota ahí en versículo 19 que dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y se veía el arca del pacto. En el antiguo Israel, solamente se descorría el velo que separaba el lugar santo del Santísimo únicamente en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. Y cuando se descorría el velo que el sacerdote salía, eso quería decir, se acabó la ceremonia, se acabó. Pues esta séptima trompeta lo que está diciendo es que cuando suene esa séptima trompeta, Cristo va a salir del santuario porque se termina la ceremonia ya del santuario, termina el juicio investigador, y entonces lo que Cristo va a hacer ahora es ponerse su ropa de rey para venir a la tierra a buscar a su pueblo.
Por eso es que nada de lo que estamos diciendo aquí es un invento. Nosotros estamos diciendo lo que la Biblia nos señala. Siguiente lámina, por favor. Entonces, frente a esto, ¿qué debemos hacer? Frente a esto, ¿qué debemos hacer? Tú vas al capítulo 11, ahí de Apocalipsis, el 11, vas al principio del capítulo 11, versículo 1 y 2, y dice Juan que se le dio una vara de medir, y se le dijo a Juan, mide el templo, mide el altar y mide a los que adoran en él. Pero los otros, déjalos. Los que no hicieron caso, los que no están prestando atención a la Biblia, los que no les interesa nada de la Escritura, los que piensan que la profecía es una burla, como un cuento, un circo, como en los días de Noé, déjalos afuera. Déjalos afuera. ¿Qué significa medir el templo? Medir el templo significa estudiar el tema del santuario, como lo estamos haciendo en esta tarde. Eso significa medir el templo. Medir el altar significa considerar la obra que Cristo está haciendo en el cielo por nosotros, es decir, darle importancia a Jesús en nuestra vida, lo que hizo en la cruz, o sea, el hecho de que nació sin pecado, que no cometió pecado nunca, que fue una ofrenda perfecta en la cruz, que murió por nosotros, que resucitó y que todavía sigue intercediendo por nosotros. Ahí medir el altar significa medir, considerar, tomar en cuenta la obra de Cristo por nosotros. Pero medir los adoradores significa que Dios todos los días nos está pesando a nosotros, nos está midiendo, nos está pesando. Lo que quiere decir que estamos viviendo días solemnes de la historia de este mundo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, frente a esto, ahí yo quisiera pedir al equipo de producción que me ayudara con el cursor, si tenemos un cursor allí, si lo tienen, si no, entonces yo lo digo desde aquí. Ahí en la lámina tenemos dos sectores donde la letra es roja. Donde la letra es roja. Vete, por favor, amigo y amiga, vete a las letras rojas que están en la izquierda. Vete a las letras rojas que están en la izquierda. Bueno, ahí es donde estamos nosotros en este instante. Ahí estamos nosotros ahorita. Tiempo de gracia para la iglesia actual. Ahí estamos ahora. Y ahora, por favor, busca las otras letras rojas que están en el medio de la lámina. En el medio de la lámina dice fin de la gracia, pero para el mundo en general. Para el mundo. ¿Cuándo esto se va a producir, ese fin de la gracia? Cuando lo que está arriba, que dice juicio investigador, llegue a su fin. Y cuando lo último que está abajo, que dice sellamiento, llegue a su fin. Entonces, cuando esos dos procesos y los otros dos también lleguen a su fin, pero ese mensaje no lo voy a decir hoy, lo voy a decir cuando llegue el momento, cuando llegue la ocasión. Pero en este momento nos encontramos en este trecho, ¿verdad? Entre las dos letras rojas. Nosotros es exactamente en las letras rojas de la izquierda. Ahí estamos. ¿Y qué nos separa de las otras letras rojas? Bueno, estos otros eventos que están aquí, que cuando llega Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 14, ahí les vamos a mencionar y vamos a explicar con más detalle. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Entonces, bien, ¿qué es el juicio investigador para ti y para mí? Es una buena noticia. Es una buena noticia porque quiere decir que es como cuando nosotros vamos a tener un examen en la universidad o en el liceo, que si estudiamos no tenemos ningún problema. El problema tiene el que no estudia. Si estudiamos no hay ningún problema. ¿Qué debemos estudiar? Siguiente lámina. ¿Qué debemos estudiar? ¿Qué tenemos allí en la siguiente lámina? En la siguiente lámina tenemos que lo que tenemos que estudiar es la palabra de Dios. Y por eso dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurados los que oyen esta profecía. Primero dice los que leen, bienaventurados los que leen, y los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, última lámina, para culminar en esta tarde-noche ya. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Última lámina. Que Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Es decir, fíjense ustedes que el mismo que es el fiador, porque Cristo fue el fiador que pagó el precio, es el mismo que es el abogado y al mismo tiempo es también el juez. Vean ustedes la ventaja que tenemos, que el fiador, el abogado defensor y el juez son la misma persona. ¿Quién puede perder un juicio así? Por eso es que el juicio que ya anunciaron las trompetas y que ya comenzó, es una buena noticia para todos nosotros. Mi llamado entonces en esta tarde, querido amigo y amiga, es que consideres que los eventos que ocurren en este mundo
Nosotros no podemos enfocarnos simplemente en el evento de aquí y convertirnos en una biblioteca que se sepa todos los eventos. No, es que el evento de aquí de la tierra, lo que tiene que hacerme a mí es dirigirme mi mirada al cielo y de saber las grandes escenas que están ocurriendo en el cielo, donde se está decidiendo entonces el destino de cada ser humano. Claro, en virtud de mis propias elecciones. Así que yo te invito a que estudies la Biblia, como ya lo dije en la lámina anterior, que internalices, que asimiles este conocimiento y que ese conocimiento te lleve a las mejores decisiones, que no son otras que seguir a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Dios te bendiga. Muy bien, vamos a la sesión de preguntas. Aquí tenemos una, pastor, la hermana Mirta Rivero, dice, ¿qué parte del mensaje de las trompetas tienen similitud a la profecía de Daniel? ¿Qué parte de las trompetas? Bueno, como las trompetas, como ya lo dije, como las trompetas anuncian el juicio, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, aparece el juicio, cuando Daniel 7, 9 en adelante, versículo 10, todo eso dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo que sucede es que en el libro de Daniel no hay tantos detalles como en el Apocalipsis, porque Daniel y Apocalipsis son como dos tomos que se complementan, donde Daniel es como la primera parte, la parte, vamos a decir, introductoria y algo más, y el Apocalipsis es como el complemento, entonces ambos libros se complementan. Y no se le podía dar tanta información a Daniel todavía, porque la mayoría de los eventos no habían ocurrido. Entonces, por eso Apocalipsis tiene esta información complementaria. También en Daniel 8 también se menciona el juicio investigador, y antes de concluir el libro, en el capítulo 12 de Daniel, también se menciona la abominación desoladora. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo porque, aunque las trompetas no aparecen exactamente y expresamente en el libro de Daniel, pero cuando vemos en el capítulo 7, en el capítulo 8, sobre todo, la mención del juicio investigador y de la purificación del santuario, ese evento del juicio investigador y la purificación del santuario, que es exactamente lo mismo, es posterior a las trompetas. Es decir, que lo que vemos en Daniel capítulo 7, del versículo 9 en adelante, sucede posterior a las trompetas. Y lo que dice también Daniel 8, de cuando el cuerno grande creció y hizo lo que quiso, aunque no aparezcan las trompetas allí, pero ese cuerno también hace ese tipo de cosas en medio de las trompetas, aunque no se mencione allí en Daniel capítulo 8. Es decir, las trompetas no se mencionan, corren a lo largo, por ejemplo en Daniel, cuando está la cuarta bestia, sí, la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, versículo 8, ahí están las trompetas inmersas, pero no se mencionan, no hay forma de demostrarlas que están ahí, pero históricamente ahí están. Y en Daniel 8, con el cuerno pequeño, que es primero pequeño, que después crece en diferentes direcciones, ahí también están las trompetas inmersas, no se mencionan, pero ahí están desde el punto de vista histórico. ¿Cómo lo sabemos? Porque en ambos capítulos está mencionado el juicio investigador. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un comentario acá de Mirta Rivero. Excelente ponencia, pastor. Gracias, pastor Balbuena, por su paciencia y claridad para explicar la palabra de Dios. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra persona tiene oportunidad? Hoy hemos dado el quinto paso en este fascinante estudio, pero aún quedan 7 lecciones que no podemos perdernos y mantener la continuidad de la enseñanza bíblica. Así que los invitamos para la próxima clase. También inviten a sus amigos. No nos vamos a quedar nada más nosotros con esta importante información, este importante estudio. Pastor, creo que no hay más preguntas. Les voy a compartir el tema de la próxima lección, lección número 6. Dice, el pueblo de Dios a través de las épocas.
Bien, pastor, creo que no hay más preguntas. Sí, ¿Usted puede orar, por favor? claro, cómo no, vamos a orar. Una vez más, Señor, te damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros en este día sábado, en esta tarde y en esta noche. Pedimos una bendición especial para todos los que se han conectado en esta transmisión, todos los hermanos, también nuestros amigos, invitados. Ayúdale a cada uno en su trabajo, ayúdale en su vida diaria, ayúdale en su casa, ayúdale en sus iniciativas, en sus diferentes proyectos. Y permite, Señor, que sobre todo se pueda colocar a Dios en primer lugar. Gracias por este momento, gracias por este esfuerzo que se hace de seguir compartiendo tu palabra y sobre todo lo relacionado a los últimos tiempos. Gracias, Señor, por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.